un empleado que a la vez presta servicios de revisoría fiscal en forma independiente y no tiene empleados o contratistas asociados a la actividad, en donde, de acuerdo con la ley 1819 del 2016, clasifica el valor de los ingresos por revisoría. Pues miren, a partir del año 2017 y siguientes, las personas naturales, cuando vayan a tener que armar su declaración de renta, estamos hablando de las personas naturales residentes, porque todo este rollo que estableció la ley 1819 es solo para las personas naturales residentes, y ahora con el formulario que expidieron ahorita en agosto del 2017, y eso que falta la reglamentación, salió primero el formulario y sin salir la reglamentación. Esto es insólito acá en Colombia. El formulario para hacer la declaración del formulario 210 por fracción de año 2017 da a entender de que la cedulación también es para las sucesiones ilíquidas, pero entonces ahí hay un conflicto, porque en el artículo 329 la cedulación que introdujo la ley 1819 es solo para personas naturales. Ahí no mencionan que para las asimiladas a personas naturales, o sea, para las sucesiones líquidas, no. Entonces estamos esperando el proyecto de decreto también, que no lo han sacado, para que quede claro que hasta las sucesiones ilíquidas de causantes que eran residentes al momento de su muerte también tienen que hacer la cedulación. Pero entonces, el rollo de la cedulación que se estableció con la ley 1819 del 2016 y que aplica a las personas naturales residentes y que también quieren pues involucrar a las sucesiones líquidas de causantes que eran residentes al momento de su muerte. Esa cedulación nos dice que se tienen que llegar a manejar hasta 5 cédulas posibles en una misma declaración de renta, ¿cierto? Entonces, las cédulas son rentas de trabajo, que están definidas en los artículos 335 y 336, y me dice que rentas de trabajo es todo lo que diga el artículo 103 del Estatuto Tributario, y 103 del Estatuto Tributario me dice que rentas de trabajo son los salarios y todos los demás pagos de la relación laboral, más los emolumentos que reciban, por ejemplo, los que son predicadores, más los honorarios, comisiones y servicios que reciban cualquier persona natural que preste servicios independientes. Entonces, que todos son rentas de trabajo y que irían a la cédula de rentas de trabajo. Las otras son las rentas de pensiones, las otras son las rentas de capital, las otras son las rentas de viviendas, y hay una renta que se llama rentas no laborales, que la tienes que mirar con lo que es el artículo 340 del Estatuto Tributario. Todos estos artículos fueron modificados con el artículo primero de la ley 1819. Entonces, cuando usted lee estos artículos 335, 336 y 340, para saber en qué cédula tienes que colocar los ingresos por honorarios, resulta que el 340 te dice que si usted cobra honorarios, ¿cierto?, y llegó a tener más de 2 trabajadores, esos honorarios los va a meter solo en la cédula de rentas no laborales. Pero se entiende que si usted no tuvo a lo largo del año, en periodos de más de 90 días continuos o discontinuos durante el año, no llegó a tener subcontratada a ninguna persona natural, o a 2 o más personas naturales, perdón, no llegó a tener subcontratada a 2 o más personas naturales, entonces todas sus rentas por honorarios, comisiones o servicios las va a meter en la cédula de rentas de trabajo. En la cédula de rentas de trabajo es donde irían los honorarios de alguien que no tuvo subcontratada durante el año a 2 o más personas naturales, pero alguien que se haya tenido subcontratadas a 2 o más personas naturales metería todos sus honorarios en esa otra cédula de rentas no laborales. Ahora, hay un problema para que lo vayan teniendo presente, y que no sé si lo va a solucionar el decreto reglamentario, que aún sigue sin conocerse. Solamente se conoció por un proyecto de decreto también en junio. No entiendo cómo es que hace el gobierno de acumular y acumular proyectos de decreto para luego soltar el decreto definitivo todos en bloque en diciembre. Eso es lo que van a terminar haciendo, porque antes de que se acabe el año fiscal es cuando se tiene que conocer el decreto, y lo van a sacar antes de que se acabe el año para que termine afectando a este mismo año grabado 2017. O sea que los decretos definitivos van a salir en diciembre 30 para que se asusten. Sí, entonces el proyecto de decreto no sé si lo van a solucionar, pero hay un problema, y es de que resulta que las personas naturales, si están cobrando honorarios o servicios y no tienen subcontratadas a 2 o más personas naturales, les dicen que cuando les estén pagando estos dineros en las empresas, la empresa le puede restar el 25% de que trata el numeral 10 del artículo 206, que es un 25% de renta exenta que favorece a los asalariados. Pero el artículo 388 dice que en los procesos mensuales de retención en la fuente, a alguien que esté cobrando honorarios o servicios y que manifiesta que no tiene subcontratadas a 2 o más personas naturales, le pueden beneficiar de rebajarle la base de la retención en la fuente con ese dichoso 25% que era exclusivo de los asalariados. El 388 le permite aplicar eso al que gana honorarios en su proceso mensual de retenciones en la fuente. Pero cuando se acabe el año y tenga que armar su declaración de renta y esos honorarios los lleve también en la cédula de rentas de trabajo, le permitirán a ese que cobró honorarios o servicios poderle restar a esos honorarios o servicios en la cédula de rentas de trabajo, restar también el 25%, pues sucede que no se va a poder, a menos que el decreto reglamentario lo solucione, porque el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario sigue diciendo que ese 25% es exclusivo de los asalariados. Entonces se va a formar el mismo problema que se formó entre los años 2013 y 2016, cuando existía la categoría de empleados, y los que cobraron honorarios hacían su declaración de renta y también pertenecían al grupo de los empleados, ¿cierto? Entonces
tocó fue que con la ley 1731 del 2014 le agregaron un parágrafo al artículo 106 para permitirle a esos empleados por honorarios o empleados por servicios poder restar ese 25%. Si ven el rollo, entonces las reformas tributarias no son bien hechas por el afán con que las hacen y luego todo lo tienen que enderezar con otra nueva ley o por lo menos transitoriamente con decretos reglamentarios. Actualícese.